y muy buenos días también a los que nos estáis siguiendo desde el salón de arriba y que también pues estáis ahí con vuestros hijos y vuestra familia. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada que los primeros convidados a ese gran banquete no fueron hallados dignos de la invitación, porque sus prioridades no eran las correctas. Prefieren seguir con sus inversiones, con sus negocios, con sus trabajos y ocupaciones, con todos los placeres, disfrutes y deleites personales. Prefieren eso a la extraordinaria oferta del Señor de participar de la gran fiesta en su propia casa. Los invitados originales no vieron que ese festín tenía prioridad sobre cualquier otro interés personal, empresarial o familiar. No entendieron que no aceptar la invitación, además, era una ofensa contra el amo, contra el señor de esa casa. Los segundos se ven en esa gran fiesta, en esa gran cena, y se ven alucinados, sorprendidos, maravillados de estar allí, de que les hubiera invitado a ellos, precisamente a ellos, que eran desclasados, que eran marginados, que no podían estar allí, que no podían llevar ningún regalo. Ellos no eran dignos, ni se ven dignos. Pero lo que quiere enseñarnos el Señor por medio de esta parábola es que ni los unos ni los otros, es decir, ni los primeros ni los segundos eran dignos de estar en ese espléndido festín, en ese estupendo lugar de abundantes manjares ante un Señor tan bueno y tan generoso. Y aunque los segundos no eran dignos, disfrutaron de todo lo preparado allí, de la presencia del anfitrión, de la casa. ¿Por qué? Porque aceptaron la invitación. Simplemente porque aceptaron la invitación. Ahora, en los versículos siguientes, en esos versículos que hemos leído del 14, capítulo 14, del 25 al 35, el lugar geográfico cambia. Es una escena que se da en otro contexto. Sin embargo, está relacionado con la parábola de la gran cena. Porque en primer lugar, en esa primera parábola de la semana pasada, el Señor quiere hablarnos del corazón del Padre. Y aquí, en este segundo pasaje, nos quiere hablar del costo del discipulado. Un costo que tenemos que considerarlo bien antes de emprender la aventura cristiana. La invitación no cuesta nada. El banquete es gratuito. Pero el discipulado lo demanda todo. Por eso hemos titulado Discipulado radical, que va a las raíces. No que seamos extremistas o fanáticos, no va por ahí la idea. Somos, como diría John Newton en aquel famoso sermón que él predicó, John Newton, el autor del Himno Sublime Gracia y de otros, pero ese hombre convertido, ya sabéis, de traficante de esclavos, a pasar a ser un hijo de Dios y un pastor. Él hablaba de que hay cristianos seta y cristianos roble. Y la gran diferencia está en las raíces. Da igual que ese
arbolito sea pequeño si las raíces son grandes. Aunque vengan tempestades, aunque vengan terremotos, aunque haya movimientos sísmicos, no importará. Porque está arraigado, bien cimentado. Jesús se encontraba de camino a Jerusalén para participar y celebrar su última Pascua. Muchos peregrinos vemos que también le siguen, le acompañan en ese viaje. Fijaros lo que dice el versículo 25. Dice que grandes multitudes iban con él. No multitudes, sino grandes multitudes. Y podría dar la impresión que esta invitación a venir a él parece que tiene mucho éxito, porque grandes multitudes le seguían. ¿Cuánto me gustaría ver eso en nuestro país, en nuestra nación? ¿A quién que sea verdaderamente cristiano no le gustaría ver algo así en nuestra ciudad, en nuestra nación? Grandes multitudes que no siguen a Messi, sino que siguen al verdadero Mesías. Que no siguen a ídolos, sino que siguen al Dios vivo y verdadero. Pero no todo es lo que parece. No todo es trigo limpio. Entre el grano hay mucha paja. Y como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce. Iban mucha gente, mucha multitud, grandes multitudes. Iban con él. Sin embargo, no estaban en él. No estaban enraizados en él, en su proyecto, en su misión. Y Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno, de cada persona, de cada uno de los que están en esa multitud, como sabe lo que hay aquí y arriba. Como sabe lo que hay en tu corazón, tú que me vas a ver después, o que me vas a escuchar. El Señor sabe, delante de sus ojos, todos estamos desnudos. Acompañarme a un texto. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, dice el evangelista, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacían. ¡Oh, qué maravilla! Esto sí que es un hacedor de milagros. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, no los creía, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en cada corazón, por mucha gente que haya. Él sabe cómo estás en esta mañana. Él sabe por qué estás aquí. Por eso vemos que el Señor les dice algo inesperado e impactante. Versículo 25 que dice que volviéndose a esa gran multitud, les dijo. ¿Os imagináis la escena? Grandes multitudes. ¡Wow! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Es Jesús y todos los que le siguen. ¿Y quién le sigue? Grandes, muchedumbre. Una muchedumbre tremenda. Grandes multitudes. Pero a la vez me resultó curioso porque
Porque esto cuando alguien se vuelve, cuando tú estás siguiendo a alguien y se vuelve, crea expectación lo que va a decir, ¿no? Me recordó la película de Forrest Gump. A mí me encanta la película Forrest Gump y a veces cuando la han repuesto de nuevo, la he vuelto a ver. Y recordáis que en un momento ese personaje que recorre por toda la historia de los Estados Unidos, pues en un momento se pone a correr. Y no sabe por qué corre, pero corre. Y llega a la costa oeste y cuando ya ha llegado al mar y ve que ya no puede seguir, pues se vuelve hacia la otra costa. Y así está corriendo durante más de 3 años. Y en un momento dado se para y hay una multitud que le sigue. Porque parece que es un profeta. ¿Y qué les va a decir? Así que dice la película, dice alguien que está allí, que es uno de los primeros que empezaron a seguirle, silencio, silencio, va a decir algo. Y Forrest Gump dice, estoy muy cansado, creo que me iré a mi casa. Y todos se quedan así, pasmaos. ¿Pero nos vas a dejar aquí? Considerando en esta mañana esto mismo, nos damos cuenta de que es inesperado, es impactante y además deja descolocados. Vamos a mirar, vamos a considerar los versículos 26 y 27. No vamos a tener más tiempo, los siguientes los veremos Dios mediante la semana próxima. Pero veamos esto porque fijaros que es un discurso inquietante que sacude y aguijonea a todos sus seguidores y de paso a todos nosotros. Se vuelve aquella gran multitud y les dice, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es desconcertante. Estas no son las palabras de ningún líder. Ningún asesor de un político, de alguien que sea un influencer, le diría que hiciera algo así. Jesús no hace distinción, eso sí, se dirige a todos. No quiere descubrir, denunciar ni desenmascarar a nadie en concreto, aunque él sabía perfectamente. Él dice, si alguno, el que, quien de vosotros, cualquiera de vosotros, el que tenga oídos para oír, oiga, se dirige a todos. Es un llamado directo a la mente y al corazón de los que le están siguiendo a él. No solamente al corazón, sino a la mente, porque como veremos la semana pasada, les va a hacer recapacitar por medio de 3 historias. Les va a hacer pensar. Aquí Jesús está haciendo una llamada de atención a todos y cada uno de los que le escuchan. El que tiene oídos para oír, oiga. Escuche. ¿Me estás oyendo? No a mí, sino la palabra de Dios. El Señor confronta a la multitud que le sigue. Y la idea está bien clara. ¿Reafirmaros o retiraros? Perseverad en el seguimiento, seguir en mis pisadas, seguir en mis pasos, seguir mi ejemplo. O volveros atrás. ¿Queréis marcharos también vosotros? ¿Recuerdas a Jesús? Cuando en Juan capítulo 6 grandes multitudes le siguen también porque les ha dado de comer, y cuando Él les dice yo soy el pan de vida, entonces toda aquella gran multitud de 12.000 se marcharon. Y Jesús
ni corto ni perezoso, se vuelve a los 12 y les dice: ¿queréis marcharos? ¿Queréis volver atrás? Mirad, Jesús no iba detrás de meros seguidores, sino que estaba interesado en verdaderos adoradores. La multitud estaba con Cristo, pero en realidad no estaba con Él. Iban con Él, pero en realidad no estaban con Él. No estaban dispuestos a pagar el precio del seguimiento. Y si no tienes esto, si no estás dispuesto a pagar este precio, pues entonces no puedes ser mi discípulo. ¿Lo has entendido bien? Y de que lo que se trata aquí es ser discípulos de Cristo. Aquí no estamos jugando a las casitas o, si queréis, a las iglesitas. Esto es muy serio, hermanos. Ya sé que vivimos en un mundo muy frívolo, pero esto es muy serio. Y estas palabras que tocan para hoy son palabras serias, duras. Y dices: hombre, pastor, en verano, con el calor que hace. Bueno, esto viene así. Tenemos que ser fieles a lo que dice Jesús y a lo que dice su palabra. No estamos aquí para contentar a nadie, ni para regalaros al oído, ni para decir lo que la gente quiere oír, sino lo que necesitamos escuchar. Y esta contundente afirmación de no puede ser mi discípulo se repite 3 veces. El llamado de Cristo es a seguirle. La palabra discípulo es la palabra griega meteetes. Y aparece más veces en el Nuevo Testamento que la palabra cristiano. Desde luego esto nos habla del énfasis y del enfoque que tenía Jesús cuando llamó a sus discípulos y cuando nos llamó a cada uno de nosotros. Este énfasis es el sello de control, el control de calidad de cada uno de los que le siguen. El que quiera ser mi discípulo será así. Serás o eres mi discípulo si vives de este modo. ¿Qué modo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas. Estos son palabras. No son palabras para ganar seguidores. Da la impresión de que desea que esa multitud salga corriendo. Lo voy a dejar bien claro. Jesús no va a rebajar el discipulado. No va a sacrificar la verdad por la popularidad. Estas son palabras que, si eres creyente, no te dejan indiferente y te tienen que hacer reaccionar en esta mañana, como si te estuvieran pinchando. Considera lo que está diciendo Jesús, considera el alto costo, el alto precio que tienes que seguir. Si realmente dices que Jesús es tu maestro, que es tu rabí y que por lo tanto le vas a seguir. Examínate a ti mismo. Claro está, esto que dice aquí Jesús en este versículo no es algo literal. Lo que Jesús está diciendo es un hebraísmo, una forma de hablar judía que los judíos entendían bien. No debemos aborrecer a familiares, y menos a nuestros familiares más directos. Esto estaría en contra de mandamientos, incluso que son los 10 mandamientos, como amar a padre y madre, honrar a padre y madre, amar al prójimo, amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia.
amar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos. Mateo 10:37 es el paralelo. Y esto creo que en este pasaje paralelo nos puede dar la idea de lo que quiere decir Jesús. Mateo 10:37 dice ahí: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amar menos para hacernos ver su supremacía, otra cosa sobre cualquier otra persona, sobre todo y sobre todos. El Señor está utilizando las relaciones más próximas, más estrechas, más significativas, para que podamos tener aquí en la tierra esas relaciones más significativas que todos tenemos, para decirnos que nada puede anteponerse a Cristo. Nada. Debemos resistir el desprecio, el chantaje emocional de un padre, de una madre, de un hermano. El daño de nuestros seres queridos puedan incluso hacernos, esos seres queridos que son para nosotros muy importantes. Pero lo tenemos que resistir por amor a Cristo. Mirad, si seguimos a Jesús durante muchos años, oposición, incluso con las personas que tenemos un vínculo más fuerte, con nuestro padre, con nuestra madre. Tendremos oposición incluso con nuestro cónyuge, aquel que debería de ser ayuda idónea, muchas veces está ahí para frenarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y tienes que decir, mira, no. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Queridos, o nos rendimos ante Cristo o nos rendimos ante los hombres. Y Jesús nos confronta. Y el seguimiento es exigente. Cuando yo estaba haciendo esta semana esta exposición, estaba pensando en alguien que era un profesor que siempre nos decía: mirar bien lo que firmáis, mirar muy bien la letra pequeña. ¿Te han dicho eso alguna vez? Miradlo bien, no, cuidado, porque lo que puedas firmar hay que leerlo muy bien la letra pequeña. Mira, lo que Jesús nos está proponiendo no es una firma allí y hay una letra muy pequeñita, muy pequeñita. No. La letra de Jesús es grande, es subrayada y, si queréis, es fluorescente. Jesús no quiere enseñarnos. No sé si te han explicado en algún lugar un evangelio diferente. Pero el evangelio que vemos en la Escritura es el que es. Podemos no confesar que somos cristianos por no ofender a la gente. Podemos no dar testimonio público de la fe y hay gente que no quiere bautizarse. ¿Sabes por qué? Porque eso significa decirle a los demás que quiere ser un discípulo de Cristo. Que quiere intentarlo, aún con sus debilidades, aún con sus flaquezas y sus pecados. Pero muchos ahora están retrasando eso. ¿Sabes por qué? Porque no quieren comprometerse. A lo mejor no quieren ofender porque, oye, ¿y si hago esto? A veces no queremos entristecer a nuestros hijos o a nuestras hijas.
Hace unos años Carmen y yo tuvimos por una mujer que venía a la iglesia, que era vecina, y ella, pues en un momento dado nos dijo, mira, no quiero perder a mis hijos. Ellos piensan de mí que estoy loca si yo sigo esto. Y si no estás dispuesto a amar menos a esas personas, pues no eres digno de ser llamado discípulo de Jesús. No puedes ser mi discípulo, este es el costo. Mirar, en algunos países, en este momento, en este mismo momento, en el siglo XXI, convertirse a Cristo es una vergüenza para la familia. Es atentar contra el honor de un padre o de una madre. Y esos mismos padres incluso están dispuestos a sacrificar a sus hijos. Porque se ven dañados en su honra. Es una ofensa que su hijo pueda hacerse cristiano. Y aún así hay conversiones a Cristo. Como las había en el siglo I, cuando antes nos decía Javi de Hechos de los Apóstoles. Más que ahora. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos eran más radicales que ahora. Jesús nos advierte de no poner a nadie delante de Él ni por encima de Él. ¿Y sabes algo? Te voy a aliviar. No tienes nada que temer. Mira, si mi esposa ama a Jesús más que a mí, yo estoy tranquilo. ¿De verdad? Y doy gracias a Dios porque mi esposa, mi querida esposa, ama a Jesús mucho más que a mí. Y si mañana le pidiera yo algo que está en contra de lo que Jesús nos dice, ella me diría no. Y al final, siendo pragmáticos, ¿sabes una cosa? Salgo ganando yo. Porque queremos personas con convicción. Si nosotros como cristianos amamos más a otras cosas que a Jesús, perdemos a Jesús y nos perdemos en este mundo. Voy a repetir esto. Si nosotros como cristianos amamos más a otras cosas que a Jesús, a otras personas más que a Jesús, al final perdemos a Jesús y también nos perdemos nosotros en este mundo. Es tan impactante esta declaración del versículo 26 que olvidamos lo que sigue a continuación. Porque fijaros lo que dice el Señor. Y quien no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debemos amarnos menos. Vaya hombre, yo pensaba que esto era evangelio positivo. Yo pensaba que esto era un evangelio de autoayuda. ¿Cómo que nos dices ahora que tenemos que amarnos menos? Esta coletilla, si cabe, es la más difícil de todo. Porque en realidad nos amamos tanto que por eso a veces no queremos problemas. Queremos tener buen rollito con todo el mundo. Y con todo el mundo no se puede tener buen rollito si eres discípulo de Cristo. La gran mayoría de nosotros no tenemos una baja autoestima. Mira, yo sé que a lo mejor me van a criticar. Me da igual. Pero te tengo que decir que yo creo que la mayoría de personas tienen una deficiencia en otras cosas, pero realmente no tienen una baja autoestima. Nos queremos demasiado a nosotros mismos. Por eso buscamos la comodidad, el bienestar, el ser servidos antes que servir. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo como discípulos suyos es, ámate menos. Ponme a mí en el primer lugar, no te pongas tú. No pongas tú yo.
Nosotros vamos detrás de Él y estamos debajo de Él. Él va primero. Y tenemos que tener una negación del yo. Hay que decir esto a algunas generaciones. A algunas generaciones que pasamos del yo-yo al solomillo. El mayor ídolo que tenemos es el yo. Por eso debemos morir a nosotros mismos. Cristo no quiere ser virrey. Escúchalo bien. Cristo no quiere ser virrey de tu vida. Él quiere ser el rey absoluto. No hay dos tronos, solamente hay uno. Y debes renunciar a tu yo. A tu yo debes de abdicar para que Cristo se siente en el trono de tu vida. ¿Quieres algunos textos? Vamos a ver algunos textos. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículo 15. Vaya versículo más bonito. Y qué anticultural. Esto va a contracultura. Y por todos nosotros murió Cristo, gloria a Dios, para que los que viven ahora en Cristo ya no vivan para sí. ¿Cómo? Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo, creo que te has equivocado. No. Gálatas 2:20, lo recuerdas, ¿verdad? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si se entregó Él por mí, sin ninguna reserva, ¿qué voy a poner yo reservas? Ya no vivo yo. Y por último, podría poner muchos más ejemplos, pero creo que Hechos capítulo 20, versículo 24 puede ser la rúbrica. Hechos 20, 24, cuando se está despidiendo allí Pablo de los ancianos de Mileto y les dice, pero de ninguna cosa, porque lo que les estaban diciendo es que lo que le esperaba a Pablo cuando se iba de Éfeso, de ese lugar que había estado de pastor, que lo que le esperaba cuando se fuera a Jerusalén era la muerte. Y le estaban diciendo, hombre, por favor, ten piedad de ti, por favor, Jesús, Pablo, no hagas eso. Es lo mismo que hicieron con Jesús. ¿Recuerdas a Pedro reprendiéndole? Y fíjate lo que les dice el apóstol Pedro. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Acabar el ministerio, acabar la carrera. Lo más importante, la voluntad de Dios. Decía Raquel Serrano, que seguramente estará arriba el jueves, que somos llamados a ser santos, no a ser felices. Y nos hablaba del llamado que tenemos los cristianos a sufrir. Jesús nos pide que sigamos el ejemplo que vemos en Filipenses capítulo 2, negándonos completamente por causa de otros, como hizo Cristo. Estando en esa condición, estando en esa corte celestial, estando siendo servido por los ángeles, ¿qué hizo? Se entregó por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros no somos mejor que el Maestro, no somos más grandes que nuestro Señor. Por ello, dice el versículo 27, el capítulo que estamos viendo en Lucas 14, y el que no lleva mi cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo tengo que llevar una cruz, ¿lo sabes?
Tú tienes que llevar una cruz. Pero, hombre, yo no soy un criminal. Yo no soy un proscrito. Porque fijaros que lo que le está diciendo Jesús todavía no ha muerto en la cruz. Todavía para ninguna persona, eso significaba algo. Ahora todos podemos llevar una cruz. Y es un símbolo, pero en aquel momento eso era un símbolo ¿de qué? Era un instrumento de castigo y de humillación. ¿Por qué debo coger este instrumento de tortura tan horroroso? Y la imagen de la cruz era sufrimiento, era sacrificio. Fijaros que desde el capítulo 9 del Evangelio de Lucas nos está hablando de ese camino a Jerusalén que representa el compromiso y el propósito de su venida. Jesús va camino de Jerusalén, va camino de la cruz, un camino que empezó en la eternidad y que culminará en el Calvario. Nosotros vamos en pos de Él. ¿Lo sabías? Y debemos hacer algo similar si somos sus discípulos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Otro versículo que hay que aprender de memoria. Y más en nuestros días. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él, y sus palabras permanecen en vosotros. ¿Recuerdas? El que dice que permanece en Él, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. Qué importante es recordar estas palabras de Cristo, hermanos. En tiempos de tanto hedonismo, este llamado de Jesús al discipulado radical como creyentes y como iglesias locales. Las nuevas formas de espiritualidad tan light, tan en boga, tan impregnadas de hedonismo espiritualizado. Los creyentes buscan hoy más que nunca una fe que no requiera ni esfuerzo ni compromiso. Como en toda relación, queremos tener relación de pareja sin eso, sin compromiso, que no requiera esfuerzo. Queremos tener hijos, pero no queremos pagar el precio. Queremos tener negocios, pero no queremos estar sacrificados por el negocio. Vivimos bañados de hedonismo. Y no hay la más mínima exigencia, ni entrega, ni valentía de los que buscan simplemente el placer, el disfrute y la diversión. Pero tengo que deciros algo, la fe cristiana es carrera, es batalla, es lucha, es pelea. La fe cristiana es esfuerzo, es perseverancia, es nadar contracorriente para ser distintos, para ser desiguales, para ser santos y para saber decir no cuando tenemos que decir no. Tenemos un llamado a ser discípulos radicales. En una sociedad, hermanos, y lo llevo repitiendo una y otra vez allí donde quiera que voy, en una sociedad que nos va imponiendo el totalitarismo ideológico, la dictadura de las ideas, el pensamiento único. Y vamos camino de criminalizar ciertas ideas y convertirlas en delito. Vamos a necesitar discípulos radicales, más que nunca. Y yo me pregunto, ¿están esos discípulos radicales para enfrentar esta ola, este tsunami? No pasará mucho tiempo en que seremos
pues realmente perseguidos simplemente por creer algo. Necesitamos discípulos radicales que pasen tiempo con Él, que se identifiquen con su misión, que lo amen a Él por encima de todo y de todos. Que luchen contra cualquier cosa que quiera tomar en ellos el primer lugar, que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz, que lo sigan, cueste lo que le cueste. ¿Estamos dispuestos, como se enfrentaron los discípulos del primer siglo a las autoridades civiles y religiosas? ¿Estamos dispuestos a perder cuotas de popularidad, de prestigio, de comodidad? Tenemos que ser conscientes que la nueva vida nos va a costar la vieja vida. Un discípulo imita a su maestro. Como hicieron Pablo, como hicieron Juan, lo entendieron perfectamente. No podemos ser discípulos de Cristo sin compromiso. ¿Pero qué es esto? El discípulo pasa tiempo con Jesús, se identifica con su Señor, debe hacer esa simbiosis entre lo que cree y lo que vive. Señor, tú eres lo primero, y cantamos, y todas nuestras canciones son, demasiado sublimes. ¿Y si mañana tenemos que perder el trabajo? ¿Y si tenemos que renunciar a la amistad con un buen amigo? Muchos de los que estamos aquí podríamos contar testimonios de gente que hemos tenido que dejar en el camino atrás si hemos querido seguir hacia adelante. Y si tenemos que enfrentarnos a quien tengamos que enfrentarnos, lo hacemos con amor, pero lo hacemos. Toma esa cruz, sigue sus pasos, sus pisadas, haciendo por amor al mundo y por adoración a Él lo que el Señor nos pide. No podemos seguir a Jesús por encima de emociones, sino teniendo convicciones, hermanos. Sus seguidores no necesitan un líder motivador. No necesitamos en nuestras iglesias grandes comunicadores, no. Ni grandes coaches que nos saquen de aquí como una moto. Sino necesitamos un Salvador y Señor que tome el control de nuestras vidas, que sea verdaderamente Señor, que señoree nuestras vidas. Jesús no vino para motivarte, ni para emocionarte, ni para potenciarte, vino para discipularte. Para ser modelo y para que sigamos ese modelo, para que sigamos sus pisadas. Y si eres su discípulo, cualquier costo, cualquier pago por seguir a Jesús nos parecerá nada en comparación con el descubrimiento de su amor, de su gracia, de su generosidad. Podemos preguntarnos, y termino, ¿qué efectos produjeron estas palabras en aquellos que la escucharon? ¿Qué efectos produjeron en aquella gran multitud, en aquellas grandes multitudes? No lo sabemos. No sabemos qué efectos tuvo en el corazón de todas aquellas personas y qué decisión tomaron cada una de ellas. Sin embargo, el énfasis aquí no está en la decisión de que ellos pudieron haber tomado, sino en la demanda que Jesús puso delante de ellos y pone ahora delante de cada uno de nosotros. Porque lo importante no es la decisión que tomaron ellos, sino la decisión que vas a tomar tú. ¿Vas a seguir el camino de Cristo?
¿Realmente quieres ser un verdadero discípulo radical? ¿Con una santidad radical? ¿Pagando un precio? Déjame preguntarte porque el pasaje me anima a que lo pregunte. Déjame hacerte unas preguntas más íntimas. ¿Dónde estás tú en esa relación con Jesús? Tú, no tu hijo, no tu hermano, no tu padre ni tu madre, sino tú. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué le seguimos? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones? ¿Ven los de... ¿Está claro el orden de tus prioridades? Porque si no está claro el orden de tus prioridades, vamos a ser arrastrados por este mundo. Vamos a ser arrastrados por sus ideas, por sus ideologías y por sus ídolos. ¿Hay negación del ego en tu vida o más bien masajeas el ego? ¿Hay entrega? ¿Hay rendición? ¿Hay devoción? ¿Hay servicio? ¿Servicio abnegado? ¿Te ciñes la toalla? ¿Estás dispuesto a servir a otros? No a servir a los tuyos, eso ya lo sé. Pero ¿qué mérito tenemos si solamente servimos a los que nos pueden servir más tarde? Si solamente le damos a aquellos que nos pueden devolver. ¿Qué mérito hay en eso? ¿Qué diferencia hay con el mundo? ¿Está la cruz presente en nuestro diario vivir? La cruz es entrega, renuncia. ¿Ven otros ese servicio sacrificial, ese trabajo? ¿Lo ven en tu casa? ¿Lo ven en tu lugar de trabajo? ¿Lo ven en la sociedad? ¿Lo ven tus vecinos? ¿Lo vemos aquí en la iglesia local? ¿Estamos dispuestos a ir en pos de Él? A decir que somos de Jesús, que somos discípulos de Jesús. ¿Podemos decir realmente, soy un discípulo de Cristo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto no lo quiero, Señor. No quiero pagar este precio, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el camino que nos mostró Cristo. Jesús no quiere meros seguidores, sino verdaderos adoradores, dispuestos a servirle en espíritu y en verdad, con pasión, con devoción, con acción. Seguir a Jesús no es fácil, ya lo sé, es duro, pero te voy a decir una cosa. Si conoces a Jesús y no le sigues como discípulo, es más duro y difícil todavía. ¿Lo has oído? Hay muchos que están viviendo en dos mundos, en una esquizofrenia que yo no la quiero. ¿Es difícil seguir a Jesús? Sí. Y más en este mundo donde muchas veces parece que van en contra nuestra. Muchas cosas. Ahora, si eres un verdadero creyente, si has entendido el Evangelio, si has entendido el programa de Jesús, tú no puedes vivir indiferente a Él. Porque si vives, entonces tu vivir es un sin vivir. Que el Señor nos ayude a permanecer en Él, a seguir sus pisadas, y a que si una vez le dijimos a Jesús, entra en mi corazón, que verdaderamente Él tome el control de nuestro corazón
el control de nuestra vida, el control de nuestra familia, el control de nuestra iglesia, para que el mundo pueda ver que realmente hay un Salvador y un Señor. Y como los discípulos del siglo I, podamos poner patas arriba al mundo y no que el mundo nos ponga patas arriba a nosotros. Que Dios nos ayude en esta encomienda a ser verdaderos discípulos suyos para la honra y gloria de su santo nombre. Amén. Que así sea. Pues gracias, Evelio, por la palabra y sobre todo, pues gracias al Señor. Ahora